de Ricky Carrizo, nuestro diácono amigo. Bienvenida, Ricky. Nuestro consultor hacia las fuerzas del cielo, las verdaderas, las buenas. Sí, las de verdad. Las de verdad. No, ¿cómo andás, Ricky, tanto tiempo? Bien, acá andamos a las corridas, como todo este mundo cruel contemporáneo, que parece que la clave es todo correr, todo acelerarse y nada del ocio. El ocio es lo contrario a la pereza, ¿no? El ocio es el momento de recreación, es el momento de distensión. Eso lo estudiamos mucho en filosofía, porque es importante también tener su espacio para el ocio. Personalmente reconozco que yo no tengo demasiado tiempo. De hecho, los médicos me critican mucho de que no hago ejercicio, esas cosas que debería por cuestiones de la edad y los huesos. Pero bueno, y siguiendo el tema de lo de hoy, a mí me desenchufa mucho laburar en herrería. Ponerme a soldar, estructura, armar algo. Laburo manual. Laburo manual, pero de soldadura. Eso te apasiona. No sé, me desenchufa con el electrodo, con las máquinas. De hecho, tengo muchas máquinas porque me encanta. Yo inicialmente hice industrial, trabajé de electricista con mi papá, o sea, digo, tengo ciertas habilidades en la mano de trabajar. Así que bueno, yo la verdad que me desenchufo mucho haciendo eso. De hecho, las rejas en mi casa las hice yo. Mira qué bien. Para cuando tengo tiempo. Ahora, últimamente, hace rato que tengo ganas. Quedaron a la mitad. Comunicador, herrero, diácono, estás como en varios títulos, Ricky. Licenciado en comunicación. Bien ahí. Fotógrafo, recibido. Operador de dron. Ahora también. Porque es una realidad que la sociedad hoy, ¿no? En este mundo capitalista parece que condena todo lo que tiene que ver con el ocio, claro. Y si vos no estás produciendo constantemente o estás en hiperactividad, bueno, parece que estás por fuera, que está mal, que estás mal, claro, ¿no? Como que, tengo que hacer, siempre tenemos una lista de cosas para hasta hacer. En algo tonto, por ahí un fin de semana que te preguntan qué hiciste, no da decir, y no hice nada, y en realidad uno por ahí lo necesita, el cuerpo, la mente, el descanso. Y en realidad no es no hacer nada, digamos, es hacer otra, qué sé yo, esto, parte del disfrute, desenchufarse, charlar con amigos. Sobre todo cuando estás viviendo en la línea límite de la humanidad, o sea, en el límite de un desprecio de la sociedad a ser humano, ¿no? Cuando te vivís constantemente con aquel que está alejado de todo porque lo marginan de todo, a veces tenés que desenchufarte un poco para tratar de bajar los cambios y no salís. No quiero decir armarse una K-47 y salir pero a veces te da mucha... Este gobierno sobre todo te genera muchos instintos homicidas. Sí. Bueno, pero aparte ellos lo pregonan, así que y lo fomentan. Y lo fomentan, tal exactamente. Cual. Pero bueno, saldremos por otro lado, supongo. Sí. Hay mucho eclesial para hablar. Bueno, dale. Sobre todo con la novedad que hubo hoy. Bueno, contanos. Por lo pronto... todos los años la Conferencia Episcopal Argentina, que es la que reúne a todos los obispos del país, se reúnen al menos una vez o dos veces al año en una plenaria, donde reflexionan sobre algún tema, alguna cuestión particular, sacan un documento, pim pum. Cada 3 años esta reunión lo que genera es la renovación de autoridades. Ya la autoridad anterior el presidente era Ojea, que es obispo de San Isidro, o era obispo de San Isidro, ahora es ese emérito, Marcelo Colombo como vicepresidente primero y se me fue el nombre del vicepresidente segundo, que eran hasta esta elección. Ninguno de los 3 podía renovar el cargo porque ya fue elegido una vez. Claro. O sea, tenía doble. Ahora, si vos no estás en uno de estos 3 cargos o el secretariado, no estás más en lo que se llama la permanente. La permanente es la mesa chiquita de la Conferencia Episcopal, donde se deciden las cuestiones más claves o genéricas o las comunicaciones más directas. Bueno, muchos especulábamos que algo iba a pasar con Marcelo, porque yo estuve en enero con él, lo fui a visitar a Mendoza, porque era arzobispo allá, y bueno, salió la sorpresa, grata sorpresa para mí y para muchos de nosotros, que Marcelo sea el presidente de la Conferencia Episcopal. Yo tengo una relación especial con Marcelo, o particular, en el sentido de que fuimos compañeros de seminario, compartimos el seminario, o sea que yo lo conocía desde antes de ordenarse. Marcelo Colombo estaba estudiando abogacía, le faltaba el último año, y en el seminario, los rectores de ese momento le dijeron terminar la carrera.
O sea, que no solo hizo los estudios de filosofía y teología que hacemos para ordenarnos, sino que además se recibió de abogado y además hizo la carrera de procurador. O sea que es abogado y procurador. Por lo tanto, un tipo con una capacidad preparado, o sea, cosas. Pero un tipo muy sencillo, muy de la gente. La verdad que para nosotros fue y ahora vamos a ver una muestra de eso. Su primer destino fue en Orán. Sí. Y ahí estuvo unos años y Francisco, lo nombró Benedicto XVI como obispo. Francisco lo manda a Marcelo a La Rioja, básicamente para resolver el gran problema que había para poder beatificar a Angelelli y los mártires riojanos. Claro, sí. Él pudo destrabar las cosas, él tuvo un laburo importante que fue clave para destrabarlo, y luego lo manda a Mendoza como arzobispo y también para atender un montón de despelotes que hay ahí. En este contexto, él ahora surge como presidente de la Conferencia Episcopal, o sea, la máxima cabeza del episcopado argentino. ¿Te puedo hacer un paratecito? Exactamente, ¿qué es la Conferencia Episcopal? La Conferencia Dentro Episcopal de la Iglesia, ¿no? Católica. Es donde se reúnen todos los obispos del país. Todos. De Ushuaia a La Quiaca, todos los obispos tienen un lugar en la Conferencia Episcopal. En estas elecciones, cada obispo se le elige en un área distinta o trabaja con otro. Por ejemplo, Cacho Ticera, que era de Cáritas, ahora pasó a Acción Social, pero como ayudante, porque el de Acción Social es Braida. Bien. ¿Entendés? O sea, van jugando un poquito así, cambiando los puestos cada tanto. ¿Pero son como la cúpula absoluta o no? Cada obispo es... ¿De la Iglesia acá? Claro, es como la CTA, Confederación de Trabajadores. O sea, cada sindicato se une a la CTA o a la CGT. Sí. Bueno, la CGT es la que reúne a todos los sindicalistas de distintas áreas. Bueno, la Conferencia Episcopal reúne a todos los obispos del país. Entonces, cuando ¿son cuántos obispos? Perdóname. En este momento son, si no me equivoco, entre titulares, auxiliares y eméritos, unos casi 60. Perfecto. Listo. Sí, puedo estar pifiándole en el número. Bueno, pero pero más o menos eso, es así. Sí. Ojo, entre titulares, auxiliares y eméritos. Eméritos son los que ya cumplieron los 75 años o por razones de salud tuvieron que renunciar al cargo. Entonces siguen siendo obispos, pero eméritos. Ya no tienen una carga pastoral de atención a una diócesis en particular. En Quilmes tenemos el titular, que es Carlos Ticera, el auxiliar, que es Eduardo, y hay un emérito, de Juan Carlos, que era de Río Grande y tuvo que renunciar por cuestiones de salud, y entonces, como vive en la diócesis, le da una mano a los obispos. Claro. Así que es eso. Volviendo a Marcelo, él es muy como buen abogado, es muy respetuoso de las instituciones, por lo tanto, en un reportaje que le hicieron, que ahora vamos a escuchar un fragmento, que es lo que me interesa para destacar su pensamiento, él reconoce al presidente, por una cuestión institucional, un reconocimiento, o sea, es presidente elegido, no es de facto, porque acá hay una clave también en Marcelo. Marcelo fue formado por Jorge Novak, igual que yo, ¿no? Digamos, en el mismo periodo. Y Novak fue uno de los 3 obispos que se enfrentó a la dictadura militar, junto con de Nevares y con Gesaine. Novak, un obispo muy particular, que lo nombran obispo porque era una rata de biblioteca, él mismo lo dice, y a él lo convirtió cuando las familias de detenidos desaparecidos lo iban a pedir ayuda. O sea, él con los otros 2 obispos fueron los únicos obispos que le dieron lugar a la gente. Novak todos los meses hacía misa por los desaparecidos. Todos los meses. En plena dictadura. Hay fotos famosas con Eve, con Pérez Esquivel saliendo de la Casa de Gobierno cuando fueron a ver a Videla y a otros presidentes de facto. O sea, un tipo muy comprometido con los derechos humanos. De hecho, los 4 ejes de la diócesis de Quilmes es de lo que mamó Marcelo Colombo y que también hace caso a eso, es ecumenismo, la misión, opción por los pobres y derechos humanos.
¿no? Esos cuatro ejes de la diócesis, y que él los encarnaliza. De hecho, en su primera homilía como presidente, destaca el rol de Novak y asume como su padre eclesial, y que él quiere seguir esa línea, ¿no? Lo cual es importante como marca la. Sí. Y en ese reportaje, podemos verlo ahora. A ver, Nay. La parte que él habla. Acá ya siendo presidente. Siendo presidente de la Conferencia Episcopal. Segundo, uno diría, la economía no puede explicarlo todo, las leyes de mercado son escasamente comprensivas de la dinámica realidad humana, que tiene ingredientes o componentes mucho más trascendentes que lo mercantil o lo material. Y esto significa en todo caso que una economía no podría nunca prescindir de la dimensión humana de la vida, no podía prescindir de las personas. No podemos pensar en una economía sin la gente adentro. Los ajustes, los necesarios recortes, el ordenamiento también necesario del mapa de los gastos no puede hacerse a costa de los jubilados o de los más pobres. Fíjense en un detalle, la cruz, esa que tienen, que es uno de los signos del obispo, la cruz pectoral, esa cruz era de Jorge Novak. Mirá. Que cuando a él lo nombran, el obispo Stockler, que era el titular en ese momento de Quilmes, le da a él esa cruz, y para él es un signo fuerte, ¿no? Y entonces para nosotros los de Quilmes también es ver. Claro, es un simbolismo que tal vez solo ustedes lo entienden, pero está bueno. Pero bueno, ahora sabemos un poco más todos los demás que esa cruz era de Novak, y que bueno, trae consigo esos 4 ejes que son muy parecidos a los que militamos nosotros. Exacto. Y entonces, bueno, Marcelo Colombo, la verdad que me parece que ahí lo expresó, o sea, pocas veces la Conferencia Episcopal se ha expresado per se de esta manera, marcando claramente una cuestión de la economía. Bueno, a mí me llama la atención eso, como quienes hoy conducen y son representantes de la Iglesia Católica, yendo desde el Papa Francisco, pero para abajo, porque el arzobispo de Buenos Aires también supo hacer lo suyo en su momento, García Cuerva se llama, ¿no? Bueno, tienen esta posición que uno podría llegar a decir que es opositora, no desde lo partidario, sino porque la mirada social, económica, no acompaña un desarrollo que incluya a todos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, se dice, o por ejemplo muchos medios, se armó la fuerza de choque bergogliana o francisquista en la Conferencia Episcopal, porque que García Cuerva sea ya no es más primado porque pasó la sede a Santiago del Estero, pero que sea el arzobispo de Buenos Aires, que Marcelo Colombo sea presidente de la Conferencia Episcopal, que Braida, el de La Rioja, sea el de Acción Social, y Carrara, que sea el de Cáritas, es fuerte. ¿Y cuál es la novedad de hoy? El Papa Francisco nombró a Carrara, Gustavo Carrara, lo nombró como arzobispo de La Plata, una sede que estaba vacante hace un tiempo por una situación rara que nunca escuchamos una explicación correcta, pero de repente habían nombrado al de Mar del Plata, lo trajeron a La Plata, y un buen día le dicen de Roma, tenés que renunciar. Nunca quedó claro qué pasó ahí. ¿Esto cuándo fue? Y esto fue hace casi un año. Hace casi un año que el administrador apostólico es como el reemplazante del obispo, que no necesariamente tiene que ser un obispo, es el que tiene que administrar la diócesis hasta tanto se nombre un obispo. Claro. Ahora, Gustavo Carrara es uno de los obispos que salen de los curas villeros, junto con García Cuerva. Son los 2 obispos villeros que nombró Francisco a poco tiempo de asumir. A cargo de diócesis importantes. De un arzobispado importantísimo, como es el de La Plata, porque tiene una estrecha relación con la gobernación. Ahí le mandé a Axel y a Cristina Rodríguez, claro, para que, bueno, se pongan contentos, porque yo creo que esto marca una línea. Yo creo que Aguer se debe estar revolcando en el hogar sacerdotal, porque es una patada. Tengamos en cuenta que cuando Francisco asume como papa, la única catedral que no hizo sonar sus campanas fue la de La Plata. Hubo una guerra entre Aguer y Bergoglio en su momento muy fuerte. Porque representan intereses muy distintos. Bueno,
así salen las declaraciones que salen de Aguirre, ¿no? Ya está muy gaga, por suerte come solo en el hogar sacerdotal donde está viviendo. Bueno, estos son chimentos. Lo vamos a invitar a nuestra nueva sección, que no sé si la conoces, Roslán. Pero bueno, así que... Hasta aquí las novedades en términos eclesiásticos. Claro, más o menos yo creo que hay una... Tenemos alguien con quien contar, tenemos una línea de la iglesia con quien contar importante, porque no es poco, ¿no? Me parece que el arremetimiento de este gobierno, con toda su línea tan violenta y su brazo armado ahora, que ya están... es muy peligroso, Ricky, todo eso que están proponiendo ellos abiertamente, y me parece que poder contar con la iglesia y con... Yo les llamaría compañeros, porque si militan lo mismo que nosotros, que es la memoria, la verdad, la justicia, los derechos humanos, la ecuanimidad, no, dijiste ecumenismo, ¿no? Donde podamos estar todos sin en libertad real, o sea, de bueno, pensamiento, es que del otro de lado culto, lo tenemos de todo. al ministro de Culto Sotelo asistiendo al lanzamiento de este bloque del brazo armado. ¿Qué ¿estuvo opinión ahí te en merece eso? San Miguel? Sí. Ese lanzamiento que se dio en... Bueno, esto ya no estaba en planes. No, pero es peligrosísimo lo que está pasando con estos grupos que yo los califico de parapoliciales, claro, en formación, ¿no? Claro. En formación. En formación, sí. Porque están preparando algo muy peligroso y están gestando una guerra social muy compleja, que algunos quieren compararlos con la época de los 70, y yo creo que es totalmente distinto, porque estamos en un gobierno democrático, y esto no debería ser avalado por el gobierno nacional, pero sin embargo el mismo gobierno desde sus propios discursos es donde va avalando. Y con esto que ayer declaró su guerra pública, ya hizo público su guerra con la vicepresidenta, sí, esto también empieza a marcar terreno y cancha, y hay que ver las internas propias que tiene la Libertad Avanza entre los de Karina y los de Milei, buscando sus... O sea, esto que se... ¿Cómo es que se llaman ahora esto? El grupo este que... El de San Miguel, la Fuerza del Cielo. La Fuerza del Cielo contra la Carlos Menem. Claro. Son dos fuerzas internas. No la tenía. La Carlos Menem es de Karina. La Carlos claro. Menem es de Karina. De Villarroel de Victoria, no de Karina, ¿no? No, es de Karina. De Karina, ¿sí? Me parece, sí, claro, sí. Es el lado político que armó Karina. ¿Entendés? Entonces, ahí, dentro de su propio van buscando seno, están teniendo estas internas, buscando ser la casta, porque en definitiva es eso. Sí, buscando quedarse ahí en el poder, como buscan todos. Pero bueno, volviendo al tema religioso, sí, ya no tanto eclesial, hablamos de Quilmes, que uno de los ejes es el ecumenismo. Bueno, desde hace un tiempo armamos lo que se llama la mesa ecuménica, que son un montón de iglesias evangélicas serias, por llamarlo de una manera, más los curas villeros, más los curas por los pobres. Nos conformamos como una mesa para enfrentar este gobierno, y desde hace un tiempo ya todos los martes frente al Ministerio de Capital Inhumano nos juntamos a las 3:30 con algún tema en particular. La semana pasada estuvimos con ustedes, con los compañeros de ATE del Ministerio. Este martes estuvo Teresa Parodi, porque decíamos del pan de la cultura. Sí. La semana que viene vamos a estar con la educación. Hace 20 días estuvimos con el tema de las niñeces. Sí. Estamos ahí una hora cantando junto con el grupo La Tranquera que nos acompaña. Los martes. Todos los martes a las 3:30. ¿Esto cómo surgió? Como no quedarnos en una simple declaración, porque hemos sacado notas, cartas, y qué sé yo, pero siguiendo a las madres los jueves, los jubilados los miércoles, dijimos, bueno, los martes nosotros acá frente al Ministerio. Así que tenemos ya más o menos armado todo el calendario hasta fin de diciembre, y después vamos a ver un poco, porque como todo esto es muy incipiente, muy a pulmón, pero la idea es continuar esto. De hecho, Pérez Esquivel, la primera, luego de ese encuentro que tuvimos, hizo un pedido formal a la Petovelo para
poder, en una entrevista personal con ella y un grupo de nosotros, para poder hablar del tema real, de la realidad de lo que está pasando, y todavía no contestó. Esto ya hace casi un mes y todavía no contestó por sí o por no. Tremendo. O sea, esto. Así que también me parecía importante destacar eso, y los que puedan estar todos los martes a las 3:30 ahí frente al Ministerio de Capital Inhumano, serán bienvenidos. En la mesa ecuménica, y ustedes lo que están trabajando ahí es tratar de que Petovelo los reciba para habilitar. Dos cosas. Uno, visibilizar varias cuestiones. Un día vinieron las cocineras de los barrios, con las ollas, distintas cuestiones, la salud, la educación, la cultura. De los más pobres, Ricky. De los más pobres, exacto. Pero en general, o sea, porque la cultura no es solo para los más pobres, la comida no es solo para los más pobres. No, pero bueno. Pero los que más lo padecen. Los que menos tienen acceso a la cultura son los pobres. Claro. Por eso siempre fue valorado cuando el gobierno hacía recitales gratis para la gente. Sí, siempre alguien lo tiene que pagar. Sí, lo paga el Estado porque es su rol, ¿no? Esto es lo que no se entiende. Entonces, la educación, cuando habla que la educación pública es ideologizada, lo que dicen este gobierno no es ideología también. Sí, tremendamente. Entonces, digamos que una cosa sirve como ideología y otra no. Entonces, la incoherencia y este lado, ver las cosas como me conviene, siempre la doble vara, ¿no? La doble vara, tal cual. Así que, bueno, están las cuestiones, estamos, se nos viene la próxima Navidad. Sí, siguiendo un poquito con esto, la semana pasada el gobierno dio a conocer el índice de inflación 2,7, tercer mes consecutivo a la baja. A mí me gustaría tener tu mirada, ¿no?, de cómo contrasta esto efectivamente, digamos, ellos hablan de economía recuperándose, salarios que van a empezar a acomodarse, cómo contrasta esto y cuál es la realidad que se vive en los barrios, y si se ve, ¿no?, esta disminución en la inflación que muestra el gobierno, después en los precios, en el consumo. ¿Cuál es tu...? Mira, yo venía charlando con mi compañera hoy, porque en la radio decían, Milei se cree lo que dice. Ella decía, no se cree, miente. Digo, no, yo creo que le mienten a él con los datos y él se la cree, porque los números, puede ser que alguna cosa esté en el famoso planilla Excel, alguna cosa puede ser, pero es falso el por qué sucede. Claro. O sea, no es que hay una recuperación, por eso baja la inflación. Es la recesión. Hay recesión, hay incapacidad de consumo, hay incapacidad de poder comprar. Los que estamos en los barrios, los que vamos al mercadito o al puestito, decía, antes se compraba 1 kilo de tomate, ahora es comprar un tomate. Un tomate, sí. ¿Entendés? Así, o sea, todo es así. La cantidad de verdura que estamos recibiendo en el mercado central gratis para los comedores es porque, como no se vende y pierde valor comercial, la donan. Nos beneficia a nosotros porque nos sirve para los comedores, pero otros años a esta altura no había tanta. Ya a veces nos dieron solo 2 cajones. Ahora me estoy llevando bolsas y bolsas de papa, de cebolla. Pero porque no pueden venderlo. Porque no lo pueden vender, porque se pudre, porque la mercadería, o sea, la bolsa de papa, cuando alguna papa se empieza a poner fea, se empieza a mojar, cambia de color y ya no sirve la bolsa, entonces no la pueden vender. Entonces la entregan a Acción Comunitaria para que la reparta a los jóvenes. Entonces nosotros separamos todo lo que está feo. O sea, por eso digo, por un lado es bueno para nosotros porque recibimos mercadería, pero es malo porque eso te está dando un índice de lo que realmente está pasando. No se puede vender porque no pueden comprar, por lo tanto, esta cuestión de oferta y del mercado es una locura de lo que está pasando. La leche, vas a comprar 1 litro de leche, ahora vale 1.000 y pico de mangos. Sí, 1 litro de leche. Increíble. A ver, ¿cuántas vacas tenemos acá en el país? O sea, el país de las vacas, como se dice, y no puede ser. Yo me crié de chico en el campo y sé lo que es ordeñar y tambear a las 4 de la mañana, y no puede ser que la cadena de producción lleve a estos valores de locura. Hay un dicho famoso que es, vos fijate con las decisiones de cualquier gobierno quiénes son los que se alegran y quiénes son los que se entristecen. Sí. Y cuando vos tenés que los grandes empresarios, los grandes monopolios están felices con estas medidas, es porque la gente está sufriendo. Por lo tanto, ves que la gente sufre. Principalmente en esa cadena, quien gana o quien le da el mayor precio son el precio de góndola de los grandes supermercados. Sí, tal cual. Bueno, lo ves, la cantidad de vehículos que están en los supermercados, antes estaban llenos a los primeros días de mes y ahora
la mitad. Sí, buscando sigue ofertas. Habiendo consumo, sigue habiendo, pero buscando tercera o cuarta línea, comprando menos cantidad. O sea, la verdad que hay una dicotomía entre la realidad y lo que expresa el presidente. Yo no sé si es que le hacen el diario de Irigoyen, como se dice, o le mienten para que... O él es un mentiroso, a más de ser un adolescente, porque como se subordina a las cosas, el espectáculo espantoso que hizo en Estados Unidos con Trump, lo sacaron del aire. Por ejemplo, le pusieron la musiquita. No sabe ubicarse. Fíjate, hay cuestiones de la imagen y de la estética que vos ves que tienen serias dificultades afectivas, pero eso que lo analice un psicólogo. Pero la realidad concreta es que hay menos trabajo o no hay, que el cartoneo está cada vez peor, hay mucha violencia en los barrios, hay mucho robo piraña. Algunos robos pirañas son de pendejos que quieren hacerse más pistola que otro, pero el tema es también trabajar, como le dicen, para poder juntar un mango. Claro. Y el problema es que el trabajo está haciendo robar a otro, y no un trabajo genuino, ya sea informal o formal, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Los comedores los tenemos detonados, no solo los que personalmente administramos, sino en todo el país, porque charlamos con los otros curas de los otros países. Es cierto que la realidad de la pobreza en el interior es distinta a la del conurbano. Acá en el conurbano es la comida y la vivienda. En el interior es más bien la tierra. Claro. ¿No? No es tanto la comida, porque siempre tienen una cabrita o un cacho de tierra para más o menos sobreviven, lo cual no significa que los costos de los servicios y todo eso no haya encarecido. De hecho, el servicio no solo funciona mal, sino que funciona peor que antes y está más caro. Claro. No se entiende. Bueno, creo que desmenuzamos varios temas y lo más importante, nos vemos el martes que viene a las 15:30. Así los esperamos. La 9 de julio. En la 9 de julio, en la esquina de Moreno y Lima. Bien. Ahí estamos, o sea, en la placita frente al... sí, una arbolada, muy linda. Una arbolada, entonces, bien. Bueno, ahí hay que estar, porque también eso, nos quieren callar, viste que no... No, tenemos que pedir lo que nos tienen que dar. Así es, así que bueno, damos gracias que el Espíritu Santo fue escuchado, por eso tenemos a Marcelo como presidente de la Conferencia Episcopal. Yo creo que es un aire renovado, no porque Ojeda haya sido malo, pero Ojeda me parece que era más diplomático en algunas cuestiones. Vamos a ver qué margen le dan a Marcelo, porque está también la Conferencia Episcopal también tiene lo suyo, todavía quedan algunos obispos dinosaurios que van a visitar a los genocidas, eso es parte de un problema. Entonces, estas jugadas de Francisco también, esto de que Carrara vaya a La Plata, también es una jugada. Bien. Estamos ahí. Yo creo que Francisco está pensando en una iglesia no ahora, sino una iglesia en años. Claro. ¿No? Por eso la cantidad de obispos jóvenes que está ordenando para renovar, y obispos generalmente pastores, no doctores en. Si alguno es doctor o tiene alguna cuestión académica, bienvenido, pero ya no son especialistas en derecho canónico, sino más bien en cuestiones pastorales o en liturgia, porque cuando un obispo cita más al derecho canónico que el evangelio, estamos en serios problemas. Entonces, bueno, en estos días los evangelios de los domingos, la misa habla mucho de quiénes son los que heredarán el reino, y ese reino que construimos ahora, que es claramente los pobres. Marcos, que se termina ahora este ciclo y empieza con el Adviento un nuevo ciclo litúrgico que nos prepara una Navidad, un nacimiento, donde pedimos otra Navidad sin presos políticos, seguimos pidiendo por Milagro Sala, pero también pedir que ablande el corazón de este gobierno para que al menos entregue esos alimentos que se están pudriendo y que pueda sentir que la dignidad de las personas no es una cuestión de billetera o de pesos o de billetes, sino que es de sentimiento y empatía con los más necesitados, ¿no? Que está claro que ha mentido cuando habla de la casta que era la que iba a pagar, y sin embargo la casta que él definía terminó siendo los pobres, los jubilados, y esto ellos están pagando su éxito económico.
Bueno, gracias Ricky, por volver, Ricky. Nos vemos antes de Navidad, seguro, Espero. No, el martes que viene seguramente y después acá. Beso grande. Acá nos vemos acá. Muchas gracias. Pero que no